Muy bien, vamos a trabajar con la unidad 4. En la unidad 4, como vemos acá, tenemos el paralelismo y ángulos de un polígono. Entonces, antes de eso vamos a trabajar con los polígonos, o en este caso, ¿qué es un polígono? Entonces, los polígonos eh, son figuras que están limitadas por líneas rectas, que pueden ser tres líneas o más, y también tienen tres ángulos, en este caso, como vemos acá, tres ángulos y tienen tres vértices, pero eso puede variar dependiendo de la cantidad de lados que tenga el polígono. Muy bien, en este caso, como vemos nosotros, tenemos un polígono de tres lados, a lo que se le conoce como triángulo, en donde todos los lados son iguales. Esa es una clave. Los polígonos regulares, porque tenemos polígonos regulares e irregulares. Los polígonos irregulares los lados son diferentes. Por lo tanto, los ángulos internos, en este caso los ángulos internos del polígono, también son diferentes. Pero en un polígono regular, como es el que estamos viendo ahorita, que es en este caso sería un triángulo equilátero, en donde todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. En este caso, todos los ángulos miden 360, perdón, miden 60. Al sumarlos, tienen un valor de 180. Pero ¿qué pasa cuando le vamos aumentando el número de lados? Se forma un cuadrado y cada cuadrado, vemos nosotros, cada vértice del cuadrado se forma un ángulo recto, un ángulo de 90. Entonces tenemos cuatro ángulos de 90, tenemos cuatro vértices, tenemos cuatro lados. Entonces, por lo tanto, la sumatoria de los ángulos internos de un cuadrado serían 360. Y así tenemos un pentágono que tiene cinco lados, tiene cinco vértices. Y tenemos en este caso un hexágono, un heptágono, un octágono, un endecágono, un decágono, etcétera. Entonces tenemos una cantidad de polígonos dependiendo de la cantidad de lados. Es decir, los polígonos, la sumatoria de los ángulos internos de un polígono va a depender de la cantidad de lados o la cantidad de diagonales que se formen, que es lo que vamos a ver ahora como primer tema. Como primer tema vamos a trabajar en este caso como la deducción de la fórmula para la suma, para la suma de los ángulos internos de un polígono. Entonces, considerando, o la consideración importante, en este caso la suma de los ángulos internos de un polígono es 180, como lo veíamos en este caso cuando hablábamos de un polígono de tres lados, es 180. Entonces, la fórmula, ¿cómo vamos a deducir nosotros la fórmula para calcular la cantidad de lados de la sumatoria de los ángulos internos de un polígono? Entonces, primero vamos a trazar todas las diagonales desde un vértice cualquiera. Vamos a contar cuántos triángulos se forman dentro del polígono al trazar las diagonales. Y vamos a relacionar el número de lados de un polígono con la cantidad de triángulos que se forman. Por ejemplo, en un cuadrilátero, ¿cuántos tenemos? Cuatro vértices. Entonces elijo cualquier vértice, por ejemplo este vértice, y trazo una diagonal para acá. Entonces, ¿cuántos triángulos se forman? Dos triángulos. Tenemos un triángulo, aquí tenemos otro triángulo. Entonces tenemos en un pentágono que tenemos cinco vértices porque tiene cinco lados. Vemos acá, tenemos cinco vértices. Entonces, si yo elijo cualquier vértice, yo elegí este y trazo diagonales. Entonces vemos nosotros diagonales hacia los otros vértices. Entonces, por ejemplo, una diagonal para acá y una diagonal hacia acá. Entonces vemos que se forman uno, dos, tres triángulos. Por ejemplo, en un hexágono, elijo también un vértice y trazo diagonales hacia los vértices opuestos. Vemos, tenemos una diagonal, tenemos otra diagonal y tenemos otra diagonal. Se forman uno, dos, tres, cuatro triángulos. Entonces, si ustedes se fijan, y tenemos acá cuatro lados, dos triángulos. Cinco lados, tres triángulos. Seis lados, cuatro triángulos. Entonces, ¿qué relación nosotros podemos observar? Entonces, la relación que se observa en este caso o que se encuentra es que el número de triángulos es igual al número de lados menos 2. Entonces, ustedes se fijan, en ese, tiene cuatro lados, tenemos dos triángulos. Entonces, 4 menos 2 es 2. Tenemos cinco lados, tenemos tres triángulos. 5 menos 2 es 3. Tenemos seis lados, cuatro triángulos. 6 menos 2 es 4. Entonces, esa es la relación que tenemos. Entonces, vamos a tener el número de lados y al número de lados le restamos 2 y así vamos a obtener la relación que hay entre la cantidad de lados de un polígono y la cantidad de diagonales. Entonces, esta relación nos lleva, en este caso, a determinar cuál es la fórmula
para calcular la sumatoria de los ángulos internos de los polígonos, y ya sea irregulares o regulares. Entonces la sumatoria de los ángulos internos de un polígono es igual a 180 por el número de triángulos. ¿Y 180 por qué? Porque es la base que se toma, como lo dijimos anteriormente. Entonces tenemos acá la sumatoria de los ángulos internos sería 180 por n menos 2, en donde n representa la cantidad de lados que tiene un polígono, que puede ser 3 lados cuando es un triángulo, 4 lados cuando es un cuadrado, 5 lados cuando es un pentágono, 6 lados cuando es un hexágono, etc. Y esa fórmula es la que nosotros vamos a ocupar en ese caso a partir de hoy para encontrar la sumatoria de los ángulos internos de los polígonos. Por ejemplo, dice, calculemos la suma de los ángulos internos de un decágono. Entonces, ¿pero qué es un decágono? Los decágonos son los que tienen 10 lados. Entonces, si nosotros vamos a GeoGebra y vemos aquí, calculemos la suma de los ángulos internos de un decágono. Estaba eligiendo porque aquí tenemos un polígono o un polígono irregular. En este caso sería un polígono regular, que todos los lados son iguales. Entonces, pasamos acá y vemos acá y vemos que nos pide aquí la cantidad de vértices, o sea, la cantidad de lados, serían 10, porque es un decágono. Y vemos acá se nos forma el decágono. Entonces con este decágono nosotros vamos a encontrar la cantidad de la sumatoria de los ángulos internos. Y también vamos a conocer cuánto vale cada ángulo de cada vértice. Entonces regresemos acá donde tenemos el ejercicio. Y vemos nosotros aquí, calculemos la suma de los ángulos internos de un decágono. Y vemos, primero vamos a identificar el número de lados del polígono. Ya sabemos que tiene 10 lados por ser un decágono. Entonces eso se volvería mi n, 10 lados. Entonces, paso 2 utilizamos la fórmula. 180 por, que es la fórmula que tenemos acá, para calcular los ángulos internos. 180 por n, que sería 10, menos 2. Entonces, recordémonos que en este tipo de operaciones primero se hace lo que es en paréntesis. 10 menos 2 es 8 y 8 por 180, 1440. Entonces quiere decir que la sumatoria de los ángulos internos, todos los ángulos internos de este decágono son 1440. Entonces, pero nosotros podemos determinar cuánto vale cada ángulo interno. Es decir, cada uno de los ángulos, por ejemplo, cuánto vale el ángulo H, el ángulo G, el ángulo E, el ángulo D, a través de la siguiente fórmula. Como nosotros sabemos que todos los ángulos, todos los lados son iguales, entonces para calcular cuánto vale cada ángulo, solo lo dividimos entre 10, porque 10 es la cantidad de vértices que tiene el polígono. Vemos acá la cantidad de vértices o la cantidad de lados. Entonces, dividimos a 1440 entre 10. Eso quiere decir que cada ángulo interno del polígono es de 144 grados. Entonces se concluye que la sumatoria de los ángulos internos es de 1440 la sumatoria, y cada ángulo mide 144. Entonces vemos nosotros acá y nosotros lo podemos verificar acá en herramienta. Vemos nosotros aquí tenemos la opción ángulo. Vemos acá, si yo quiero calcular el ángulo H, selecciono I, que es lateral, centro y lateral, y vemos nosotros acá que ya tenemos 144. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale el ángulo E, que yo ya sé cuánto vale, que vale 144 también porque todos son iguales. Entonces tenemos acá, y vemos que también efectivamente es 144. Y así todos los ángulos internos de este polígono regular son de 144. Ojo, en este caso, cuando estamos trabajando con polígonos regulares, es decir, que todos los lados tienen el mismo valor. Entonces, a esa conclusión se llega. Muy bien, vamos a trabajar en este caso con el ejemplo 2. Dice el ejemplo 2, calcular la medida del ángulo desconocido aplicando la suma de los ángulos interiores. ¿Pero de qué? De este polígono que vemos nosotros acá. En este caso es un polígono irregular, es decir, un polígono en donde todos los vértices y todos los ángulos son diferentes, pero es un polígono irregular de 4 lados. Vemos nosotros que tenemos el ángulo A 107, el ángulo
D 69 y el ángulo C 55 y nos pide que encontremos el ángulo C, que es el desconocido. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Muy bien, primero ya identificamos que tiene cuatro lados porque es un polígono de cuatro lados. Entonces vamos a utilizar la fórmula para calcular los ángulos internos. En este caso, n vale 4. Entonces al sustituir, acá tenemos nosotros 180 por n, que en este caso vale 4, menos 2, que es el menos 2 de la fórmula. Tenemos 4 menos 2 es 2 y 2 por 180, 360. Entonces eso quiere decir que la sumatoria de los ángulos internos de este polígono es de 360. Al sumar 69 más 107 más 55 más c que no conocemos, nos daría 69. Entonces, para encontrar el ángulo C es una simple resta. A 360, que es el total, le vamos a restar el 107, el 69, el 55, que son los que tenemos acá, y nos daría como resultado, en este caso, 129 grados. Es decir, el valor del ángulo desconocido, en este caso el ángulo C, es de 129. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar nosotros con GeoGebra? Porque también nos brinda la oportunidad de colocar en este caso el valor de los ángulos. Colocamos aquí lateral, centro y lateral y vemos que el ángulo que se forma acá es un ángulo de 128. En este caso aproximado sería 129 grados.